Hasta por 8 minutos al diputado demócrata cristiano, diputado Asensio. Don Gabriel. Muchas gracias, señor presidente. Una pequeña aclaración. La comisión mixta creo que es necesaria, ¿ya? Creo que es necesaria. La comisión mixta no es mala, está bien. No importa si se aprobó si durante 10 años hubo una discusión o no. Claro, durante 10 años hubo una discusión y una gran discusión acerca del tema, pero hay por lo menos 5, 6, 7 temas que podemos llevar a la comisión mixta y tenemos que ir de todas maneras por el tema del artículo 5 bis que comentamos antes. Ya sabemos que este proyecto fue una iniciativa parlamentaria. Ya sabemos que los avances de la Cámara fueron extraordinarios, ya porque aquí en la Cámara el objetivo fue asegurar la sustentabilidad de las aguas, estableciendo derechos de aprovechamiento temporales. Eso es bien importante. La Cámara estableció, ¿no es cierto?, derechos temporales, ¿ya? Y reemplazó en esos derechos, ¿no es cierto?, el término de propiedad sobre las aguas por la entrega de su ejercicio y goce. O sea, la Cámara realizó en realidad avances muy importantes que muchos de los cuales efectivamente fueron considerados en el Senado, muchos de ellos. Otros no fueron considerados y lo que me gustaría es que obviamente pusiéramos la atención en aquellos temas donde el Senado no los consideró. Bueno, en el Senado los cambios fueron en algunas partes, ¿no es cierto? En algunos mejoró la redacción de las ideas de la Cámara, en otras, ¿no es cierto?, hubo una adecuación de plazos y en otras hubo cambios en el sentido de la norma. Ahí está el problema, cuando se cambia el sentido de la norma. Por ejemplo, ¿no es cierto?, dice que las aguas que se entregan a prestadores de servicios sanitarios para fines de asegurar el consumo humano y saneamiento se va a considerar como aportes de terceros a costo cero. Esas son las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros estamos valorando. O en el tema de otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. Se eliminó, ¿no es cierto?, el plazo mínimo de 20 años porque y entonces los derechos de aprovechamiento serán otorgados por un periodo de 30 años. En esta fecha quiero que sepan, ¿no es cierto?, que es para los nuevos derechos de aprovechamiento que se entregan ahora, no para los anteriores. Estamos hablando de los nuevos. Nosotros aquí habíamos dicho un mínimo de 20, un máximo de 30. Ahora eso, ¿no es cierto?, se eliminó en el Senado. Después está el tema, ¿no es cierto?, de la prórroga automática. Eso es una de las discusiones que quiero tener. Son de las votaciones separadas que he solicitado. La prórroga automática, porque cuando tú entregas la prórroga automática, lo que hace es transformar en indefinido el derecho. Lo transformaste en indefinido. O sea, si la prórroga va a ser automática, no, es indefinido. ¿Para qué no andamos, ¿no es cierto?, con cosas? Pero a mí lo que me interesaría, ¿no es cierto?, es poder explicar fundamentalmente lo que es las peticiones de votaciones separadas que he solicitado, y probablemente aquí voy a tener el acuerdo de varios diputados, porque, por ejemplo, esta es la primera, ¿no es cierto? En la discusión de los cambios del Senado se plantearon, tenemos desacuerdo con los siguientes puntos. El primero es el inciso tercero nuevo introducido por el Senado, ya en el literal A del numeral 4. El Senado aquí modificó las reglas de prórrogas sucesivas de los derechos de aprovechamiento, estableciendo que dichas prórrogas serán automáticas y especifica que en caso de constatarse una afectación a la sustentabilidad se aplicará los artículos 17 y 62, o sea, se va a reducir el ejercicio de los derechos de aprovechamiento, se reducen los derechos, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros queremos, la intención es que se mantenga o se refuerce el sentido original de la Cámara. La Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, dijo que los derechos de aprovechamiento se otorgan conforme a un interés público, se prioriza la sustentabilidad de la fuente o los fines para consumo humano, haciendo la Dirección General de Aguas una revisión acerca de la conveniencia de prorrogar el derecho por otros 30 años, pero la DGA tiene que hacer una revisión, ¿no es cierto?, del tema. Luego hay una modificación del Senado, el inciso tercero, que dice que la discusión aquí, ¿no es cierto?, de este inciso se refiere a la solicitud de prórroga anticipada. Y esto tiene que ver con los plazos, ¿ya? Porque aquí se dice, ¿no es cierto?, que en la Cámara se estableció un plazo de 3 años para solicitar una prórroga anticipada, 3 años. Ahora en el Senado se pusieron 10 años. 10 años. ¿Cómo solicitas tú una prórroga anticipada 10 años antes si no sabes, con los problemas que tenemos, ¿no es cierto?, en la escasez hídrica, no sabemos cuáles son las condiciones que va a tener la fuente, la cuenca, o cómo va a estar el cambio climático en el mundo? Entonces, eso, ¿no es cierto?, yo pretendo que lo podamos modificar. Luego tenemos el tercero, ¿no es cierto?, un tema relacionado con la función de la Dirección General de Aguas. Dice que tiene el resguardo, ¿no es cierto?, de la sustentabilidad de la fuente hídrica. Y eso decía, ¿no es cierto?, el texto de la Cámara, que establecía expresamente, ¿no es cierto?, que los derechos podrían ser revisados ya por si había problemas de sustentabilidad. Eso desapareció en el Senado. Simplemente ya no podría, ¿no es cierto?, la DGA hacer la revisión.
En el numeral 4, ¿no es cierto? La cuarta petición de votación separada. Aquí, ¿no es cierto?, se pone en discusión las regiones en las que se extiende la prohibición de construir un sistema de drenaje. Esto es solamente para las regiones aquí de Aysén y de Magallanes. Tenemos un proyecto en la Comisión de Medio Ambiente que va a venir. Estamos incorporando la región de los lagos y aquí tenemos toda una discusión, ¿no es cierto?, acerca de cómo también mejoramos esa modificación que permite excepcionalmente drenajes en turberas en las zonas de prohibiciones. Eso también quiero que se discuta en una comisión mixta si es que la sala, ¿no es cierto?, lo quisiera. Luego tenemos en el texto de la Cámara, tanto en el texto de la Cámara como en el Senado, se estableció el reconocimiento de los derechos de aprovechamiento vigentes a la fecha de publicación de esta ley. Sin embargo, ¿no es cierto?, el texto aquí se agregó una frase que es bien importante. Este es el artículo primero transitorio. Por favor, pónganle ojo al artículo primero transitorio, porque esta es una gran discusión. Uno puede estar de acuerdo y puede no estar de acuerdo. Mire, en los derechos de aprovechamiento que ya existen hoy día, esos que ya existen, aquí la Cámara había puesto un plazo. Aquí en el Senado, ¿no es cierto?, se colocó la siguiente frase: mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. ¿Ya? O sea, lo transforma en indefinido. Los derechos, ¿no es cierto?, una serie de regulaciones, todo lo que tú quieras, pero los transforma en indefinido. ¿Ya? Artículo primero transitorio. Y yo quiero que esa discusión la hagamos, ¿no es cierto?, porque igual la Convención Constitucional lo va a hacer. O sea, si nosotros, esto es una cuestión obvia, ¿por qué no podemos discutir, ¿no es cierto?, este tema? Me van a hablar del derecho de propiedad y no sé cuántas cosas más, pero yo creo que la Cámara de Diputados puede mantenerse firme en lo que ya había decidido anteriormente, que estos derechos eran temporales y no indefinidos como lo ha puesto, ¿no es cierto?, el Senado. Eso para mí, en el artículo 7 transitorio, se otorga a las pertenencias y concesiones mineras, ¿no es cierto?, el plazo de 2 años para cumplir con la nueva obligación de informar a la DGA los volúmenes y ubicación de las aguas allá. Uno puede decir, ¿por qué en 2 años? ¿Por qué no lo reducimos? Hoy día la información la tienen ahí de inmediato, podrían informar, no esperar 2 años, informar, ¿no es cierto?, casi de inmediato. El último tránsito. Y hay otra norma que regula, ¿no es cierto?, áreas de prohibición. En el texto del Senado, que según pudo identificarse, ¿no es cierto?, el trabajo de la Comisión, existiría una referencia equivocada a zonas de prohibición cuando debiera hablarse de zonas de restricción. Pero bueno, esos son los puntos, ¿no es cierto?, que queremos discutir. Para eso hemos solicitado, yo creo que otros compañeros han solicitado también una serie de peticiones de votación separada. Lo que yo le quiero pedir a la sala y a todo el mundo es que, por favor, votemos en contra las peticiones de votaciones separadas, porque si votamos en contra podemos reabrir una discusión que es tan relevante en Chile. El agua se está acabando, el agua es vida, no tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de terminar con los camiones aljibe y cuántas cosas más, y las paltas y no sé cuántas cosas más. Pero para eso tenemos que hacer modificaciones a un código que trabajó bien la Cámara de Diputados, que mejoró el Senado, pero que nosotros podemos mejorar perfectamente en la comisión mixta. Muchas gracias, señor presidente, y ojalá, ¿no es cierto?, votemos tal como yo le estoy pidiendo las peticiones de votación separada de estos artículos. Muchas gracias. Gracias.